Buenas tardes, bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Marjorie Félix y como cada semana junto a Emil Chireno, con una serie de invitados especiales estaremos conversando sobre cirugía plástica segura en República Dominicana. De hecho, para abordar este tema es menester que nos hagamos algunas preguntas. ¿Quién regula la cirugía estética en la República Dominicana? ¿Cuáles son las normas que se aplican a esta práctica médica? ¿Cuáles casos hemos visto en la historia reciente de personas involucradas en problemas vinculados a las cirugías estéticas? Y otras preguntas abordaremos en un muy interesante reportaje que hemos preparado para ustedes. Veamos. Históricamente a nivel mundial se han aplicado técnicas para el mantenimiento y promoción de la estética y la belleza del ser humano. Con el paso del tiempo, estas técnicas han ido evolucionando. En la actualidad existe un sinnúmero de tratamientos, maquinarias, técnicas y cirugías dirigidas a mejorar el aspecto físico de las personas. Pero no es lo mismo hablar de cirugía estética que de medicina estética. Como señala la Sociedad Española de Medicina Estética, el objetivo de la medicina estética es la rehabilitación, el mantenimiento y la promoción de la estética, la belleza y la salud, utilizando prácticas médicas mínimamente invasivas en las que se emplea anestesia tópica o local de forma ambulatoria. Es decir, no utiliza técnicas de cirugía mayor ni que requieran anestesia general, como sucede en el caso de la cirugía estética, que en la mayoría de los casos requiere que el paciente sea ingresado a un hospital o una clínica. Según define la Sociedad Española Cirugía Plástica Reparadora y Estética, la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se encarga de la corrección de todo proceso hereditario, adquirido tumoral o simplemente involutivo que requiera reconstrucción o reposición o que afecte la forma o función corporal. Sus técnicas se basan en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y colgajos de piel que comúnmente se usa para cubrir una lesión grande o profunda o para reparar la piel dañada o incluso implantes de material inerte. La cirugía plástica se divide en reconstructiva o reparadora y en estética. La reconstructiva o reparadora busca restaurar o mejorar la función y el aspecto físico de las lesiones causadas por accidentes y quemaduras en enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén y en anomalías congénitas, principalmente de cara, manos y genitales. Mientras que la cirugía plástica estética trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la forma estética con el fin de obtener una mayor armonía facial y corporal o de los signos de la edad. En muchos casos, sin embargo, hay razones médicas, por ejemplo, mamoplastía de reducción, que se realiza cuando hay problemas ortopédicos en la columna lumbar. Los servicios de salud públicos y privados solo cubren los gastos de cirugía plástica que estén relacionados con enfermedades congénitas, adquiridas y con los accidentes, pero no cubren los gastos de cirugía plástica asociados a la mejoría estética de la persona. La medicina estética es más tratamientos tópicos, como tú sabes, inyectar alguna sustancia como Botox, como ácido hialurónico, siempre y cuando haya cumplido los requisitos este médico para poder realizar estos procedimientos tópicos. La cirugía plástica ya va un poquito más allá. La cirugía plástica es el arte de esculpir los cuerpos. Y yo digo que el alma también, porque cuando tú te sientes bien por fuera, también te sientes bien por dentro. ¿Qué incluye la cirugía plástica? Incluye la cirugía reconstructiva, como los pacientes con cáncer de mama, incluye las cirugías de labio y paladar, incluye las reconstrucciones de mano, y también, que son muy populares, y lo más popular, que fue lo que se nos conoce, las abdominoplastías, liposucciones, cirugías de nariz, que eso es la parte estética de la cirugía plástica. Gracias por permanecer con nosotros. Continuaremos con el desarrollo de nuestro reportaje, abordando las normativas y las reglamentaciones que afectan el sector de la cirugía plástica y estética en la República Dominicana, así como múltiples incidentes que se han suscitado con cirujanos y centros médicos en nuestro país. Veamos. Como indica el artículo de Harold Giles, el médico que reconstruía caras en la Primera Guerra Mundial, publicado en el portal de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el año 2016,
El doctor Harold Giles es considerado uno de los pioneros de la cirugía plástica moderna, ya que durante la Primera Guerra Mundial fue el encargado de reparar los rostros desfigurados de los soldados del ejército británico. En los inicios de la Primera Guerra Mundial, la reconstrucción facial era todavía muy primitiva, por lo que la experimentación fue parte fundamental en el trabajo del Dr. Giles, acumulando ideas de diferentes fuentes y combinando métodos que encontraba en todo tipo de libros. En países de América Latina, la cirugía plástica tiene un gran desarrollo, como es el caso de Colombia, México, Brasil, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. En República Dominicana, la cirugía plástica ha tenido un gran auge en los últimos años. Según datos expuestos por el Dr. Severo Mercedes durante el Simposio Internacional de la Residencia de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética del Hospital Salvador Gautier en 2013, en este hospital se realizaron 3.345 cirugías plásticas y reconstructivas, 75% de las cuales fueron reconstructivas y un 25% estéticas. En cuanto a las cirugías reconstructivas, las más frecuentes son heridas complejas, las manos, lesiones de punta de dedos y traumas laborales. En el Hospital Salvador Gautier, la cirugía estética más frecuente es la abdominoplastía y en las clínicas privadas, la mamoplastía de aumento. Según una investigación realizada por el Dr. Pablo José Castillo, publicada en 2013, la cirugía plástica de mayor elección entre los pacientes es la abdominoplastía. Los objetivos de este estudio fueron determinar el nivel de información, las actitudes presentes y las prácticas habituales de cirugía plástica en el país. De una muestra de 302 personas del Gran Santo Domingo con edades entre 16 y 65 años, divididas en 144 hombres, 158 mujeres correspondientes a uno por cada 7.000 habitantes, el 59% dijo que el mayor impedimento que tendrían al realizarse una cirugía plástica sería el temor a una complicación y que en caso de realizarse una preferirían un cirujano recomendado por un conocido. Otro impedimento para realizarse cirugía plástica fue el temor a una complicación postquirúrgica con un 32.8%, destacando variaciones según el sexo debido a que en las mujeres el impedimento más frecuente fue el alto costo de la cirugía con un 36.1% y en los hombres fue a una complicación en un 38.2%. Antes de toda intervención quirúrgica debe someterse el paciente a una evaluación psicológica y psiquiátrica primero. ¿Para qué? Hay que ver cuáles son los componentes o los aspectos psicológicos que llevan a esta persona a someterse a una intervención. No está de más o no está mal el querer mejorar tu imagen. Mal está querer tapar algún hueco de la vida con una cirugía estética. Pensar que la solución a los problemas de autoestima, de personalidad, se van a corregir a través de una intervención quirúrgica. Un paciente está apto cuando tiene un buen equilibrio psicológico y cuando hay un buen estado orgánico de salud. En el país existe la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SODOCIPRE, la cual agrupa a los cirujanos plásticos acreditados de la República Dominicana, está incorporada al Poder Ejecutivo y afiliada al Colegio Médico Dominicano y a la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, que agrupa a las 23 sociedades nacionales de Ibero-Latinoamérica y los latinos que ejercen en Estados Unidos de América y Canadá. En el año 2015, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución que regula esta práctica, exigiendo que un cirujano plástico primero debe tener una carrera de medicina con duración de entre 6 a 7 años, posteriormente de 2 a 4 años de entrenamiento en cirugía general y luego 3 años en cirugía plástica. Existe el entrenamiento de las subespecialidades en las diversas ramas de la cirugía reconstructiva, como la microcirugía, cirugía de la mano o la cirugía cráneo-maxilofacial en quemados, entre otras. En el caso de los que se especializaron en el extranjero, deberán contar con los requisitos de duración, práctica clínica y debidamente acreditada del hospital docente donde estudió, de acuerdo con los estándares internacionales aceptados. También deberá presentar la documentación que evalúe los estudios, como es contar con la acreditación del país emisor, apostillado y en el idioma español. Según establece la resolución, el profesional del área y los establecimientos de salud que realicen los procedimientos médicos deberán estar habilitados por el Ministerio, así como contar con los profesionales de la salud que cumplan con la normativa. La resolución también reconoce el derecho de los pacientes y sus familiares o acompañantes a recibir información del especialista, así como de los medicamentos e insumos que va a utilizar. Lo primero es, debes ser médico general. Luego que realizas la medicina general, que dura regularmente 5 a 7 años, vas a pasar por un proceso de estudiar algunos países
tienen que ser cirujanos generales. Otros países, como el de nosotros, tienen que tener 2 años de cirugía general. A partir de ahí pasas a un programa de cirugía plástica por 4 años más. Después que te gradúas de cirugía, de cirujano plástico, entonces tienes que cumplir todos los requisitos anteriormente mencionados para pertenecer a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que es, como dije, el ente que en República Dominicana regula la práctica de los cirujanos plásticos. En torno al ejercicio de las cirugías plásticas, específicamente la estética, en el país se han dado casos de mala práctica médica. Varios cirujanos han sido demandados de forma penal y civil por el fallecimiento de pacientes durante o después de la cirugía o por las lesiones permanentes que han dejado estas intervenciones en algunos pacientes. En 2017, el Colegio Médico Dominicano informó que el Plan de Asistencia Médico-Legal de ese gremio recibió 345 casos de sometimientos judiciales a médicos en los últimos 12 años. El Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, en el año 2015, canceló el exequatur o licencia para el ejercicio de la medicina de 45 cirujanos plásticos que fueron investigados por mala práctica. En noviembre de 2017, una joven de 34 años residente en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Noel, murió luego de practicarse una liposucción. Los familiares denunciaron que su muerte se debió a una mala práctica médica y el caso fue sometido a la justicia. Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York, en junio del 2017, emitieron una alerta por el diagnóstico de 10 mujeres que se sometieron a cirugías estéticas en República Dominicana, las cuales se infectaron por bacterias que afectan la piel y los tejidos blandos. Las 10 mujeres se operaron en un centro privado de cirugía estética en Santo Domingo entre el 2 de marzo y el 27 de abril de 2017. Las autoridades llamaron a las ciudadanas estadounidenses a no viajar al país en busca de mejorar su belleza, atraídas por las ofertas de precios bajos. Mientras que en el país, el Ministerio de Salud Pública informó que un equipo de expertos investiga los detalles de estos casos. Según datos presentados por el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Otoniel Díaz, el 38% de los pacientes que visitan la República Dominicana para realizar turismo de salud buscan someterse a cirugías plásticas. Al momento de realizar una intervención quirúrgica cual sea, ya sea plástica, ya sea de forma constructiva, reconstructiva, es saber que es un complemento a tu belleza, no es una transformación. Bien, claro, cuando se somete a un tipo de intervención de este tipo, se busca perfeccionar la imagen acorde a los cánones de belleza que están ya estipulados, pero saber que tu esencia permanece, sigue siendo la misma persona, solamente vas a mejorar estéticamente ciertos aspectos, pero sobre todo tiene que primar tu salud física y psicológica. Lo más importante que es tu vida y tu seguridad. Eso es lo más importante. Debes ir a una consulta con un cirujano plástico, miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que lo puede buscar en www.sodocipre.net. Entonces, a partir de ahí vas a tu cita. Hablas con tu médico, realizas la consulta. Lo más importante siempre es ser sincero, porque no es porque tú tengas una enfermedad te vas a dejar de operar, sino que cualquier tipo de enfermedad, ya sea asma, si fumas o cualquier otra cosa, diabetes, tu médico va a tomar las precauciones necesarias para que tú vayas lo más seguro posible a la cirugía. Se realizan estudios desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, hemograma, el hígado, todo se revisa por sistema, aparte te ve un cardiólogo. En mi caso también te ve un neumólogo. Para mí la salud mental es tan importante como la salud física y por lo tanto la ven especialistas en psiquiatría y psicología para que esté apta tanto física como mentalmente para este nuevo reto y este cambio en tu vida. Y después de ahí ya vemos qué cirugías se pueden hacer de manera segura. Muchas personas se quieren entrar a quirófano y salir entero hecho. Entonces yo creo que debemos tener un poquito de prudencia y pensar que los consejos de nuestro cirujano plástico es porque realmente quiere nuestro bienestar y realizarnos la menor cantidad de cirugías en un tiempo quirúrgico. Entonces, ya que estás bien, entonces a disfrutar ese nuevo cuerpo y a estar muy contento con los resultados siempre y cuando se haga con prudencia. En la sección de testimonios les preguntamos a los especialistas invitados, ¿qué es lo que nos está faltando
a nivel del país en materia de regulación de esta práctica médica en la rama especializada de cirugía plástica, estética y reconstructiva? Veamos sus intervenciones. Lo que pasa es lo siguiente. Hay especialistas o personas que no son especialistas específicamente que están practicando cirugía plástica. Entonces, ¿qué está fallando? El paciente debe informarse, porque toda la información está ahí, a un clic, como yo digo, de tu mano. Entonces, deben buscar personas especializadas en la práctica para que tú sepas que están entrenados en la cirugía que tú te quieres realizar. Porque realmente yo soy cirujana plástica. Yo no puedo realizar una cirugía bariátrica, por ejemplo, porque yo no estoy especializada en eso. Entonces, si yo realizo una cirugía bariátrica sin tener la especialización y el estudio y la práctica adecuada, obviamente van a venir los problemas y las complicaciones. Entonces, eso es lo que está fallando, que no nos estamos informando. Entonces, yo exhorto a los pacientes a informarse y a buscar, o sea, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica te ofrece todas las herramientas para que tú tengas todos los cirujanos plásticos certificados por ellos, que usted se puede operar. Todo profesional de la salud debe saber cuándo actuar y cuándo está haciendo un daño iatrogénico. Y por ahí digo que creo que una de las principales problemáticas es el amor al dinero. Puedes someter al paciente a una intervención quirúrgica, pero luego también tienes que cuidar su bienestar. El paciente, en calidad de paciente, tal vez omite información porque la desconoce por ignorancia o por negarse a ver la realidad. Cuando llega un paciente a la consulta y vemos que ya se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas, debemos referir a un psicólogo, a un psiquiatra y ver cuál es la génesis de esta compulsión, cuál es la necesidad que tiene esta persona de transformarse, por qué se quiere cambiar, por qué quiere ocultar su imagen. Gracias por permanecer con nosotros en Contrapunto y sean bienvenidos a nuestro segmento de análisis. Hoy tenemos un tema y un panel pues muy interesante. Me permito dar la bienvenida a la querida Yelisa Ledesma, quien es abogada de la firma Medical Law RD. Bienvenida, Yelisa. Muchísimas gracias por su invitación. Nos acompaña también en esta sección de análisis el doctor Franklin de Jesús, especialista en cirugía plástica del Centro de Cirugía Plástica Dominicana. A mi derecha. Sí, a ustedes las gracias por la gentileza, por la cortesía de invitarme a su programa. Realmente me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con ustedes. Esperamos que sea un diálogo reflexivo, de tal manera que sea de beneficio para todas las personas que tienen aquella posibilidad de escucharnos. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia a mi izquierda del doctor Rafael Esteves, quien está en representación de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. Bienvenido, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar de este panel y pues aquí estamos abiertos a discutir todos los puntos que seguro son de interés para su teleaudiencia. Bien, vamos a iniciar para comenzar muy básico. ¿Cuáles son los requisitos para que un profesional médico en República Dominicana pueda ejercer la cirugía plástica, estética y reconstructiva? Estamos con usted, doctor. Muy bien. Pues lo primero es que para hacer cirugía plástica en el país, obviamente el primer título es de médico y luego de ahí tiene que haber cursado una especialidad, como usted dice, en cirugía plástica, reconstructiva y estética, que es una especialidad en conjunto. No existe cirugía estética por un lado, no existe cirugía reconstructiva por otro lado, sino como un global, cirugía plástica, reconstructiva y estética. Entonces nosotros como miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética tenemos unos requisitos para poder pertenecer a ella. Entre ellos es haberse formado en una escuela debidamente reconocida, sea a nivel nacional o a nivel internacional, de la especialidad que cumpla con lo siguiente: mínimo 2 años de cirugía general y un mínimo de 3 años de cirugía plástica. Quiere decir que todo especialista que desee formar parte de la Sociedad de Cirugía Plástica y ser llamado como un cirujano plástico certificado tiene que haber cursado un mínimo de 5 años de estudio de posgrado luego de la carrera de medicina dedicado específicamente al área de cirugía plástica. ¿Y si estudió fuera del país? Pues si estudió fuera del país, nosotros validamos la calidad de esa escuela. Tiene que estar afiliado a una de las sociedades
que pertenecen a la FILAP, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, y tiene que haber cumplido ese mínimo de requisito de año. Mínimo 2 años de cirugía plástica y mínimo 3 años de cirugía general. Mínimo 2 años de cirugía general y mínimo 3 años de cirugía plástica para poder participar en el país como cirujano plástico. Wow. Son requisitos bastantes, ojalá que sean observados porque son onerosos y en un país como el nuestro, donde muchas veces hay deficiencias en la observancia de las normas y de los requisitos para el ejercicio de ciertas profesiones, porque no solo los médicos, me imagino que es un tema este. Que uno ve también, la pregunta tiene el sentido de confirmar, que uno ve ciertos profesionales de la medicina que tienen una rama específica, no son cirujanos, pero están haciendo cirugía plástica. Sí, de repente uno encuentra un ginecólogo que puede hacer una mamoplastía. Eso es muy común en la sociedad dominicana. Pues lamentablemente sí es muy común, es un dolor de cabeza que nosotros estamos pasando a diario. Probablemente tiene que ver un poco con la situación económica de nuestra población, que muchas veces por querer ahorrarse algo de dinero ocurren las situaciones económicas más baratas, valga la redundancia, pero barata en el momento, que probablemente después pudiera salirle más costosa. Entonces, por eso la recomendación primordial siempre es verificar las credenciales de la persona con la que usted se está operando. Las pacientes tienen la opinión en ocasiones de que ir a hacerse una cirugía estética es como irse a un salón. O sea, yo me estoy poniendo bella, déjame yo darme un tinte y voy al salón que más me convenga. Y pues la persona solamente tiene que tener un nivel de saber dar un color. Pero la cirugía plástica es medicina. La gente olvida que la cirugía plástica es medicina y usted está poniendo su vida. De alto riesgo. Una cirugía mayor. Entonces está poniendo su vida en manos de un profesional que si usted no verifica que tenga las credenciales que amerita, realmente usted puede ponerse en una encrucijada y poner su vida en riesgo. Recientemente estuve escuchando, y quería decirte que no es una situación exclusiva de República Dominicana, a pesar de que el tema lo estamos tratando en el contexto dominicano, en el contexto latinoamericano ocurre muchísimo. Colombia es un ejemplo bastante bueno de eso. Escuchaba yo un podcast el otro día de los múltiples casos que han habido en Medellín, de chicas que han sufrido las consecuencias de atenderse con un médico no acreditado. Y eso me lleva, Yelisa, quizás a tocar un poco desde la óptica jurídica, en tu experiencia, ¿cuáles son las situaciones que más a menudo ves relacionadas jurídicamente a la acreditación que pueda tener un practicante de la medicina y de la cirugía en República Dominicana? Bien, nada es más lejano que este aspecto de la cirugía estética, especialmente vemos y nació la responsabilidad civil y los mayores casos a través de las cirugías estéticas, cirugías plásticas. ¿Por qué? Porque todo paciente que hace una cirugía plástica regularmente está más sano que cualquier otro paciente. Entonces es más fácil verificar el daño que puede recibir una persona para esa persona y su familia que para cualquier otra situación que se pudiera analizar que fue algo de la naturaleza o el azar. Entonces, primero quiero esa parte que ha hablado el doctor de la habilitación, es fundamental y por eso tenemos una sociedad que se ha impulsado y se ha desarrollado para mantenerse en ese espacio, y es que verifiquen los médicos acreditados. ¿Por qué? Porque automáticamente un médico que no está acreditado para realizar una cirugía estética o plástica de lugar o cualquier otro procedimiento muy común, los ginecólogos, obstetras, también en temas de vaginoplastía, aunque son personas que manejan esa área del cuerpo humano, no menos cierto es que para realizar una cirugía plástica se necesita una especialización y como su nombre lo indica es especial y tiene sus características. Cuando un médico incumple con esa acreditación para hacer una cirugía, automáticamente está comprometiendo su responsabilidad, sin importar que en ese momento no se haya podido verificar la falta. Automáticamente es una falta condenable al médico realizar una cirugía de esa naturaleza. ¿Cómo un ojo no experto, un televidente que vaya y entre a un consultorio de un llamado cirujano, puede realmente acreditar que la persona que tiene enfrente cuenta con ahí quiero decir que puedo contar con el apoyo del doctor, que tienen una página web donde tienen la lista de todos los médicos acreditados. Nuestro país, no solo la Sociedad de Cirugía Plástica y Estética cuenta con esas características, sino que también otras sociedades han realizado las mismas tareas a los fines de que los pacientes puedan acceder fácilmente a través de una página web quiénes son las personas que han sido acreditadas. Eso es muy importante porque cualquier persona no puede realizar una cirugía plástica
Y también, muy importante, acreditación de centros de salud. Eso, ahí va. Ahí entonces le dejo el camino libre para su presentación. ¿Cuál es la debilidad que tienen las autoridades de salud pública en República Dominicana? Que vemos que hay centros, doctor Franklin de Jesús, hay centros que se han desacreditado en los medios de comunicación con muchísimos escándalos y al pasar un tiempo breve están operando de nuevo. Sí, yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública vigila activamente, regula, pero hay algo que es la cultura, el patrón cultural de nosotros como sociedad. Hay que ver el proceso de generación moral que tenemos. El interés económico hace que una persona que, por ejemplo, un centro en ese sentido, es decir, no tenga, por ejemplo, acepte que alguien no sabiendo que no es posible, por ejemplo, en base a la confianza, en base al amiguismo, pasen estas cosas, pero realmente no es correcto. Lo más lógico que no se permita, porque en ese sentido estás comprometiendo tanto la reputación del centro como también la del profesional. Ahora bien, hay algo que es el código de ética médica, que es que cuando una persona incurre en un área bajo la cual no tiene el entrenamiento, no tiene el nivel de estudio, constituye una falta de ética bastante grave. Y si el centro permite que esa persona ejerza o realice algún tipo de procedimiento en ese centro, es probable que si salud pública tiene orientación pueda perder la posibilidad de poder seguir brindando sus servicios. ¿Le pueden retirar el exequatur? Es lo correcto. Por ejemplo, fuera de acá, yo por ejemplo puedo hablar a nivel de título personal. Además, como bien hemos dicho, además de los requisitos que son necesarios, por ejemplo, fuera de acá existe, por ejemplo, nosotros en Ginebra nos íbamos a hacer es decir, hay los cursos integrados de formación de especialistas que son paralelos a la residencia. Y está también, por ejemplo, lo que es el título federal, por el equivalente al National Board en Estados Unidos para cirugía plástica. Es decir, luego de que tú concluyes el tiempo, como bien lo ha expresado el doctor, es decir, tú tienes la posibilidad de presentarte un examen federal, lo apruebas y entonces logra el derecho a ejercer en ese país. Es como una garantía que el Estado tiene para por lo menos ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad. Tradicionalmente es así. Ahora hay que ver que el pensum de cirugía plástica es bastante complejo y los que tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener una titulación de especialista tradicionalmente son muy pocos, porque si te pones a ver un examen, nosotros tenemos una especialidad que es bastante extensa, donde tú tienes, por ejemplo, cirugía de la mano. En cirugía de la mano tú tienes, por ejemplo, patologías traumáticas, tú tienes patologías por estrés repetitivo, tú tienes, por ejemplo, la cirugía plástica infantil, donde entran, por ejemplo, todas las craneosinostosis, donde entran, por ejemplo, todos esos niños fisurados, tú tienes el área de quemaduras, tú tienes, por ejemplo, el área de cirugía estética, tienes el área de cirugía oncológica, tienes todo el área de lo que es la cirugía plástica ortopédica, donde se hacen, por ejemplo, todos esos trasplantes de colgajo, donde se hacen reimplantes de miembro. Tienes, por ejemplo, en oncología nosotros teníamos 9 servicios diferentes destinados a hacer reconstrucciones diferentes. Entonces, la cirugía plástica en el fondo vela por todo aquello, por ejemplo, buscar la función. Hay que saber que por muchas veces la indicación de una cirugía a veces no es desde el punto de vista somático, es decir, el paciente, en el caso de la cirugía estética, es porque hay algún tipo de efecto físico que puede traer como consecuencia una repercusión psicológica importante, sí, y la indicación en ese sentido es psicológica. Correcto. Entonces, en el caso, por ejemplo, la craniomaxilofacial, por ejemplo, están las misceláneas, donde entran, por ejemplo, los implantes de cabello, donde entran los implantes de... Muchos tipos de cirugía. Es decir, que realmente obtener una titulación de especialista fuera de aquí es bastante complejo por el hecho del volumen tan grande de conocimientos que hay que manejar. Y sobre Doctor, todo... esa titulación que tiene un procedimiento bastante complejo, fuera de acá,
Pero una vez usted la tiene, está ejerciendo aquí, ha homologado su título, cualquier profesional especialista en cirugía plástica, por una mala práctica, por una impericia, por un error que ocasione la muerte de un paciente, para nosotros poder saber qué tan proactivo es el Ministerio de Salud Pública y las autoridades locales, ¿puede perder el exequatur por una mala práctica? Lo correcto es retirarlo. Sí, es lo correcto, pero ¿pasa en la práctica? Bueno, ¿eso sucede aquí? volvemos al patrón cultural. Esto es un país de amigos. Ahora, si el código de ética te lo dice realmente claro de que no puedes, no puedes. Si quieres que esa cultura siga fomentándose, entonces no actúe. Imagínate, es difícil, lo más lógico es hacer lo correcto. Creo que la mayor satisfacción de un hombre o la mayor felicidad es la satisfacción del deber cumplido. Es decir, a pesar de que no te lo exijan, por lo menos tienes que cumplir con el hecho de tener una formación sólida. Hay un proceso parecido, por ejemplo, al que tienen otros gremios profesionales, donde si hay alguna inobservancia de su código de ética, porque recuerden que hay muchos códigos que tienen otras profesiones, los abogados, por ejemplo, yo soy abogado, tú también, tenemos nuestro colegio de abogados, y hay ciertos procedimientos que se pueden agotar disciplinarios. ¿Existe una instancia similar para el área médica aquí en la República Dominicana? Partiendo de ahí, sí, existe un procedimiento disciplinario interno dentro del colegio médico que tiene su proceder de cómo realizarse. En cuanto al tema del retiro del exequatur, es importante destacar que para ello se debe de iniciar un procedimiento porque no puede ni debe ser tan sencillo retirar un exequatur a un profesional de esta naturaleza. Existen varias vertientes. Lo primero es que hay que verificar si realmente ha habido una falta, una impericia en el procedimiento. Hablábamos fuera del set que ya hay en República Dominicana algunos protocolos que nos pueden permitir si se han realizado los pasos correspondientes. Actualmente en República Dominicana está sucediendo mucho que los médicos, más que por la confianza de su propia labor y por la relación con su paciente, no han implementado una prueba suficientemente fuerte del consentimiento informado. El paciente tiene la autonomía de saber qué se le va a realizar, una descripción clara y concisa de cuál va a ser el procedimiento que se le va a realizar, cuáles son los riesgos que va a tener esa cirugía, no solamente los riesgos generales y complejos, sino también los riesgos a largo y a corto plazo, cómo voy a quedar, qué va a pasar, puedo morir en la cirugía, etcétera. O sea, desde los más sencillos hasta los más complejos. Nuestra oficina que ha asesorado centros de salud cuando hablaban de habilitación, recuerden que los centros de salud también son responsables por los daños que pueda sufrir el paciente de proveer un espacio libre de bacterias, confortable, que tenga enfermeras correctas y dependiendo de la relación que se tenga con el anestesiólogo, que ya es aparte de la responsabilidad del médico cirujano. Por demás, el consentimiento informado debe decir cuáles serán los beneficios de esa cirugía plástica, cuáles son los riesgos de esos beneficios prometidos, va a quedar exactamente los mismos tamaños, la misma comodidad, se verá alguna fisura en el tiempo, hay que hacer un cambio luego de 10 años. También debe de verificarse en los casos en que no sea selectiva si tengo opciones de esta cirugía cuando hablamos de temas de reconstrucción. Esta es la cirugía que yo les recomiendo, pero aquí está esta otra cirugía que tiene este costo. Y muy importante también establecer en los médicos el costo de ese procedimiento. Además de que la simple firma de una hoja de papel no es un consentimiento informado. Un consentimiento informado es yo te otorgo mi consentimiento para realizar un procedimiento, pero para que ese documento tenga validez debe de ser realizado de la manera correcta, no al momento de realizar la cirugía. La hoja que firme el paciente al momento de entrar a una cirugía no es un consentimiento informado, es una autorización a cirugía. Y al momento en que hemos ido a los tribunales está cambiando la mentalidad no solo de los jueces, sino también de los pacientes y concomitantemente de los profesionales de la salud, de informar al paciente, porque al final de cuentas, más información al paciente, más protección para el médico. Y así también deben exigir los pacientes, hablando de cirugía segura, que se le dé esa información, que se le dé esa información oportuna, que usted pueda ir a su casa con esa información y consultarlo con la almohada. ¿Qué me dicen? Quiero someterme a ese riesgo. Y estoy segura que a final de cuentas el sistema de salud, incluyendo el sistema de salud pública, va a lograr
que el profesional de la salud, como hay muchos buenos profesionales en República Dominicana, podrán hacer un mejor trabajo con menos riesgo. Porque si bien es cierto que el doctor a mi derecha puede ser un excelente profesional, no informa correctamente, o yo como al momento de defenderlo no puedo mostrarlo porque no hay una prueba, pueden condenar al doctor por una falta en su proceder. Está contenido en una norma del 2003 del Ministerio de Salud Pública, cuáles son los requisitos de ese consentimiento informado, es decir, cumplir y exigir ese consentimiento. Y Elisa, y ya que has mencionado el tema de la habilitación de los centros, aquí también sabemos que hay muchos centros de salud que acogen a personal médico que no necesariamente pertenecen al staff de ese centro. También son susceptibles de responder ante acciones judiciales por alguna mala práctica o una consecuencia indeseada. Sí, pueden serlo. Recordar que es común en República Dominicana que un médico opere en un centro de salud y pague por el uso del quirófano. Sin embargo, ese quirófano es propiedad del centro de salud. Y puede el doctor confirmarme que el centro de salud le provee los materiales a utilizar, que el lugar esté esterilizado correctamente, las enfermeras que sean de la calidad del centro de salud y de la que exige el procedimiento, que hay enfermeras especializadas en cirugías. Además de todo, el anestesiólogo con frecuencia también lo ofrece el centro médico. Hay que verificar cuál ha sido la consecución del proceso y dónde específicamente está la falta, y podría ser el centro médico también llevado en causa en cuanto a un proceso de mala práctica. Pero por favor. Sí, yo quería abundar sobre lo que dice aquí la licenciada, porque tomar en cuenta sobre lo que corresponde al exequatur, que hay cierta deficiencia en la legislación dominicana, que sobre la marcha tenemos que ir trabajando. Y uno de los primeros puntos que tiene tantos años es precisamente esta ley de exequatur. Porque la ley de exequatur, ¿qué es el exequatur? Pues el exequatur es un decreto presidencial que otorga la facultad a un médico cualquiera, usted médico general se graduó, a ejercer la medicina en la República Dominicana, sin ningún tipo de limitación. Entonces, ¿qué se ha hecho en sociedades desarrolladas? Pues vemos con casos como decían en Estados Unidos el Board, en México existe por ejemplo el Consejo de Cirugía Plástica, que es diferente a la Sociedad de Cirugía Plástica. El Consejo es una entidad totalmente académica que certifica que usted está apto para ejercer esa especialidad. Ya el doctor Frías mencionó que en Brasil existe algo similar. Entonces entendemos nosotros que hacia allá es que deben caminarse, tal vez los legisladores deben de trabajar, para uno realmente limitar, trazar límites hasta dónde está la extensión de ese poder que otorgó el Poder Ejecutivo de que usted ejerza la medicina. Si usted es médico general, tal vez usted se encuentra en facultad, al nivel que usted se encuentra, de manejar una gripe no complicada. Pues los entrenamientos de 5 años en medicina general le dieron capacidad para eso, pero eso no le da capacidad a usted para usted hacer una cirugía plástica. Pero ahora mismo, con la legislación actual, eso puede existir. De todas maneras, nosotros entendemos que como ministerio y como sociedad se han ido dando unos pasos importantes. El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, y la licenciada tiene total conocimiento de eso, emitió una resolución muy importante en el 2015, la 008-2015, que salió en marzo de ese año, donde tenía unos cuantos considerando, pero de los puntos más importantes es que limita el ejercicio de la cirugía plástica a un cirujano plástico, reconstructivo y estético certificado. ¿Qué quiere decir eso? Pues como mencionaba ella, que de repente si hay un ginecostetra o hay un cirujano general que quiere incurrir en hacer una abdominoplastía o en hacer algún tipo de procedimiento de liposucción o demás, porque la ley de C4 se lo permite, como médico tiene permiso para hacer cirugía, pues por medio de resolución el ministerio definió que ese tipo de procedimiento solo lo puede hacer un cirujano plástico. Entonces ese es el punto número 1. Pero el punto número 2, respecto a la responsabilidad de los centros médicos, esa misma resolución dispone que todo centro médico debe asegurarse que cualquier facultativo que esté realizando una cirugía plástica dentro de su centro sea un cirujano plástico, reconstructivo y estético. Sí. Por tanto, ya no solo por la parte de la ley de C4, como decía la licenciada, sino y el Código Civil y Penal dominicano, sino que a través de esa resolución que es taxativo, definiendo que para hacer cirugía plástica debe ser un cirujano plástico, si un centro médico, cualquiera, X, permite que una persona que no sea cirujano plástico realice un procedimiento, no es solamente responsable el cirujano que
hizo el procedimiento, sino que el centro a la vez también es responsable de cualquier complicación que vaya a ocurrir de eso porque está violando directamente una ley. Pero en otra parte, también la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica ha intentado contribuir y devolver a la sociedad en aras de mejorar la seguridad de los procedimientos estéticos que realizamos en el país. Porque como todos conocemos, como país ya nos estamos convirtiendo en una marca país para la realización de la cirugía plástica y tenemos una obligación de nosotros brindar seguridad a todos aquellos pacientes que quieran realizarlo. En ese sentido, nosotros hemos propuesto varios protocolos de manejo respecto a los procedimientos de cirugía plástica. Incluso ya en este mismo año, el primero de ellos fue oficializado en el mes de marzo, que es los procedimientos de seguridad en los procedimientos de liposucción. Ya eso fue validado y aprobado por medio de resolución del Ministerio de Salud Pública, lo que lo hace de aplicación obligatoria en todos los centros médicos, tanto privados como públicos del país. ¿Qué contiene ese protocolo? Pues ese protocolo define primero quién es el personal que puede realizar ese procedimiento de liposucción, que son los cirujanos plásticos. Define cuáles son las condiciones de los centros que tienen que realizar el procedimiento, que deben de ser en establecimientos de tercer nivel, porque son procedimientos de alta complejidad. Entonces, no en cualquier centro se puede hacer eso, con una debida habilitación por parte del ministerio. Entonces, ese es un segundo filtro adicional. Luego de ahí, da una serie de requisitos sobre evaluaciones preoperatorias que deben de hacerse con el paciente, cómo debe conducirse la cirugía y qué debe de hacerse después. Todo eso está debidamente resolutado ya y aprobado por el ministerio. Pero nosotros como sociedad también ya estamos trabajando y entendemos que el ministerio, dentro de su competencia, próximamente va a aprobar protocolos sobre el manejo de la abdominoplastía, sobre procedimientos de mamoplastía, tanto de aumento como reducción, y todos los tipos de procedimientos estéticos que se realizan en el país. Ya nosotros como sociedad hemos ido trabajando en conjunto con el ministerio y entendemos que pronto nosotros vamos a poder lograr brindarle esos documentos debidamente avalados por el ministerio, lo cual se constituye en un filtro, en una garantía adicional para todos los pacientes que reciben cirugía plástica en nuestro país. Doctor, y finalmente, porque Yelisa mencionó algo interesante sobre la habilitación de los centros, que deben garantizar que las pacientes estén libres de bacterias. Había un conflicto entre las autoridades de salud de los Estados Unidos y las de República Dominicana, porque con esto de que vienen muchas personas a operarse a la República Dominicana, un cierto número de pacientes ingresaban en el posoperatorio a los Estados Unidos y llegaban contaminadas con la bacteria. ¿En qué situación está ese problema? ¿Se ha atendido? ¿Qué tan proactivos hemos sido? Bueno, entendemos que los casos deben de manejarse caso a caso, individual. Nosotros no creemos que sea una epidemia ni un problema del país, porque cada una de esas pacientes se atendió en centros específicos. Hay que verificar realmente qué fue lo que ocurrió en cada uno de esos casos. Ahora, la realidad es que si esos centros contaban con la habilitación debida, lo que debe de verificarse es que se haya cumplido los procedimientos de asepsia y antisepsia correspondientes, y si ellos se cumplieron, pues probablemente no haya tal epidemia. Ojo, toda cirugía conlleva un riesgo, aún la cirugía más mínima conlleva un cierto riesgo. La cirugía efectuada en República Dominicana como aquellas efectuadas en el extranjero. Ahora, lo que usted tiene que verificar que dentro del sitio que usted se haga el procedimiento, sea aquí o fuera, se cumplan todos los protocolos y medidas existentes para que tal situación no vuelva a ocurrir. Entonces, nosotros somos el entendido que, como puede ver, fue algo esporádico, hubo un momento de sobresalto sobre esas situaciones, pero entendemos que todo está bajo control. Está controlado. Entonces, ya para uno estudiar más a profundidad qué fue lo que ocurrió en esos casos específicos, entendemos que el Ministerio de Salud hizo su intervención al momento que tenía que hacerla. Nosotros como Sociedad de Cirugía Plástica dimos nuestras opiniones al respecto, pero obviamente el ente rector y el que traza la pauta es el Ministerio, y ya entendemos que todo ha tomado su curso otra vez. ¿Que no vaya a ocurrir nunca más? Bueno, no lo podemos decir como no lo puede decir nada, porque riesgo hay en todo tipo de cirugía. Pero sí nosotros podemos garantizar que las condiciones de manejo de los centros y los cirujanos plásticos dominicanos están en su mejor nivel. Es lo que podemos garantizar. Bueno saber. Sí, Bueno, sobre eso me gustaría decir lo siguiente. Respecto a la habilitación, es importante que cuando un paciente llega a un centro de salud verifique, y debe estar en la entrada o en un lugar visible, la licencia de habilitación del centro de salud.
Sobre eso es fundamental porque es un procedimiento que el Ministerio de Salud es expedito y es eficaz, es decir, no debe un centro de salud de ninguna naturaleza, de primer, segundo, tercer nivel, iniciar unas operaciones sin tener esa habilitación. En cuanto al tema de bacteriología en la República Dominicana, es común y ya ha habido un llamado de las autoridades en el extranjero, pero antes de que hubiera esa situación, nuestra oficina había manejado un caso de esa naturaleza, especialmente de una paciente de New York, donde también se hicieron aseveraciones de eso. Al respecto, solo quiero decir dos cosas. Una para médicos y el Ministerio de Salud Pública y otra para los pacientes. Respecto al ministerio, es fundamental que la República Dominicana le busque una solución a este tipo de temas, porque nos estamos esforzando, por un lado, el gobierno central y las autoridades en hacer un país más competitivo a nivel internacional para atraer hacia República Dominicana turismo de salud. Ese tipo de información afectan ese trabajo que se está haciendo un brazo del Estado. Lo que estamos haciendo por un lado se destruye por otro. Y en cuanto a los pacientes, sí es cierto que hay riesgos, pero también hay responsabilidades por parte de los centros de salud. Hay riesgos, pero todo lo que hemos visto no son riesgos propios de una cirugía estética. Muchas de esas circunstancias se han dado por negligencia por parte de los centros de salud, del seguimiento, de la forma en que se han hecho las cirugías, de que se han hecho cirugías estéticas en un procedimiento que no es en un quirófano, y eso aumenta los riesgos que tiene una cirugía como tal. Por eso es tan importante establecer claramente cuáles son los riesgos y que el paciente lo sepa, que el paciente conozca sus derechos, que puede también decir: aquí estoy y me ha sucedido esto en consecuencia de una labor incorrecta de un médico determinado, y que puede reclamar en ese sentido, porque eso ha permitido que nuestro país tenga mejores médicos, que las sociedades sean mayormente reconocidas y que también se tenga más cuidado al momento de realizar ciertas intervenciones. Doctor Franklin, una reflexión final sobre este tema. Sí, bueno, sí, con relación a infecciones hay que ver no solamente el cuidado dentro de sala de cirugía, sino también el seguimiento postoperatorio. Hay que ver también el nivel de las pacientes, que tradicionalmente la mayor parte de nuestras pacientes son las dominicanas que viven en el extranjero, que no tienen acceso quizá a unas buenas condiciones de trabajo acá, y que tradicionalmente quieren que todo sea muy bueno, rápido y muy barato. Y si realmente tú no te limitas a examinar muy bien a esa paciente, a tomar muchas veces normas de cuidado, sino que simplemente dices: tienes grasa aquí, tienes grasa allí, y vamos a ponerle en tal lugar, y de repente te encuentras una paciente que no tiene el cuidado adecuado, lo más lógico es que pueda correr riesgo de infectarse. Otra cosa, con relación a las normas, por ejemplo, la ley de C4 es una ley la ley 111, es de 1942, del 9 de noviembre de 1942, bajo la dirección de la Secretaría de Sanidad en ese momento, que fue del doctor Héctor García Godoy. Es una ley que era vigente para ese momento. Algunas cosas se han incorporado con relación, puede ser la ley de 146, la ley de pasantía. En el 2003 la ley 6803, cuando aparece el colegio médico, que además del S4 también deben tener la membresía del colegio. Por ejemplo, en Madrid nosotros tenemos lo que es el Colegio de Médicos de Madrid. Además tenemos que tener un número de colegiados, y con eso realmente ejercemos. Vemos que muchas cosas se están haciendo, esperamos que todo siga cambiando, que todo siga mejorando por el bien de nuestra población y por el bien de que las cosas vayan de la mejor manera posible. Bien, doctor, con su comentario finalizamos la sección de análisis de Contrapunto, que ha estado bastante interesante. Emil, agradeciendo la presencia de ustedes en el día de hoy, les invitamos a que continúen con nosotros en la parte final de Contrapunto. Hemos llegado a la parte final de este interesante programa en Contrapunto. Un tema que definitivamente interesa mucho a la República Dominicana, y especialmente a ustedes que nos ven en la diáspora dominicana, que muchas veces vienen a la República Dominicana y nos ven como un destino turístico en términos médicos, específicamente de cirugía plástica, por lo que estamos muy contentos de poder abordar e informar sobre un tema que es de mucha relevancia para ustedes.
Se trata de control, se trata de regulación, de buena información y creo que hemos cumplido con nuestro cometido en el día de hoy. Si usted tiene algún comentario, si quiere compartir con nosotros las impresiones de este programa, no se olvide que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, @contrapunto.rd, por Instagram, por Twitter, por Facebook, y también puede mirar este programa y otros anteriores por nuestro canal habilitado de YouTube, @contrapunto.rd. Nos despedimos y es hasta la próxima semana.